Entonces, clase número 2, de la materia La Epístola a los Romanos, del trimestre número 2 y en el punto general trimestre número 7. Ok, bien. Estamos o entramos la semana pasada en el capítulo número 4. Lo voy a poner en pantalla para que lo tengamos allí. Capítulo número 4 y nos quedamos en este verso. ¿Ok? Estamos en el punto o analizando a Abraham. Y voy a dar nada más un repaso rápidamente. Decíamos, hermanos, en este punto que cuando el apóstol habla de Abraham, nuestro padre, se incluye a sí mismo entre los lectores judíos y toca un punto crítico para el debate sobre la justificación. Ese es el punto que estamos tratando en este punto o en este pasaje. ¿Okay? Estamos hablando del punto de la justificación. Pablo ya habló en 3 capítulos sobre, vamos a poner así, el estado del ser humano. No importa su nación, no importa su etnia, no importa su cultura, no importa tal vez el punto geográfico donde se encuentre, todos están bajo pecados, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces eh, Pablo en estos pasajes está considerando en primer lugar que la salvación de Abraham y su presencia en los cielos es un hecho, ¿ok? O sea que Abraham existió, obviamente también Abraham existió, por lo tanto podemos decir que lo que ocurrió en la historia bíblica fue algo verídico. Después eh, se asume que Abraham está en el cielo y la pregunta que decíamos que vamos a contestar es ¿cómo llegó allí? ¿Okay? ¿Cómo llegó al cielo? El asunto, hermanos, resulta de importancia porque muchos judíos tenían a Abraham como ejemplo típico de un hombre que agradó a Dios por sus obras. Ese era el ejemplo típico que muchos israelitas utilizaban para decir que Abraham se había salvado por las obras. Después de todo, este gran hombre había dejado su patria y había marchado a la tierra prometida siguiendo el llamado de Dios, obedeciendo a Dios hasta el punto en que, de no haberlo impedido el Señor, hubiese sacrificado a su hijo Isaac. Entonces, a los judíos, como les decía, les parecía el candidato principal para alcanzar la salvación con base en las obras y en los logros personales. Entonces, voy a leer un pasaje más atrás en este punto. Hablamos de Romanos capítulo 4 versículo 3 que dice, porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y les explicaba que creerle a Dios no es lo mismo que creer en Dios. Creer en Dios significa que yo creo que por ahí debe haber un Dios poderoso, más grande que yo, más sabio que yo, y que va a satisfacer mis necesidades. Y creer a Dios, hermanos, que es muy distinto, significa que yo tengo una relación personal y que yo voy a tomar a este Dios, o en este caso a Dios, como mi único y suficiente Salvador. ¿Ok? Abraham, recuerden que salió de Ur de los Caldeos, y en Ur de los Caldeos había muchos dioses, hermanos. O sea, no crean que todos ahí seguían a Dios. El ejemplo típico de eso fue Raquel. ¿Recuerdan cuando Jacob regresó? O bueno, cuando fue a su tierra, huyendo de su hermano. Y en ese encuentro se encontró con el amor de su vida, que fue Raquel. Pero cuando iban de regreso a la tierra de Isaac, su padre, recuerden que su suegro, Labán, fue a encontrarlo, fue a alcanzarlo a Jacob por el motivo de que se habían robado sus dioses. ¿Se acuerdan? Y Raquel era la mujer que se había robado los dioses de su padre y que los había escondido. ¿Okay? Entonces, lo que nos da a entender es que esa región había muchos dioses, según el ser humano. ¿Okay?
porque recuerden que no hay otro Dios fuera de Jehová. Entonces, en este caso, Abraham, cuando salió de su tierra y de su parentela, también dejó atrás todo eso que había aprendido de su religiosidad, de todo lo que tal vez su padre le había transmitido. Todo eso lo dejó atrás, ¿ok? Y tomó a Dios como su único Dios. Y eso fue creerle a Dios. Significa que tomó a Dios como lo único para su vida y de ahí en adelante jamás se apartó de ahí, ¿ok? Bien, entonces analizamos ya este verso sobre qué significa creyó y contado, y les explicaba que le fue contado por justicia. Da la idea como que Dios le dio como un cheque, ¿ok? Estoy parafraseando. Dios le dio como un cheque porque recuerden que la justificación aún no se había efectuado. Cristo aún no venía. Ese plan se estaba desarrollando, pero Cristo aún no venía como el Salvador, ¿ok? Entonces, cuando Cristo viene y efectúa la justificación en la cruz del Calvario, todos aquellos que en ese momento se encontraban en el seno de Abraham fueron justificados y fueron trasladados a la presencia de Dios. ¿Ok? Ahora ya un creyente ya no va al seno de Abraham, ahora ya va a la presencia de Dios. Ejemplo, un versículo claro de esto, Pablo les dice a los filipenses, les dice, yo sé que sería mejor estar ausente del cuerpo y presente en el Señor, pero por causa de vosotros me es necesario estar ausente del Señor y presente en el cuerpo. Entonces, cuando se efectúa la justificación, entonces todos aquellos que creyeron antes de Cristo fueron justificados. Vamos a ponerlo así, como que cambiaron su cheque. ¿Ok? Cambiaron su cheque que fue obtenido por la fe. Todo es por la fe, ¿ok? Eso que quede bien en claro. Nadie se ha salvado por las obras, nadie, solamente es por la fe. Entonces, versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Traducción viviente, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, ¿verdad? Eso es obvio. Cuando nosotros trabajamos una cierta cantidad de horas, pues obviamente nos hacemos acreedores a un salario, es decir, a algo a lo que habíamos acordado con la persona con la cual íbamos a trabajar. Acordamos un salario que me van a dar para que yo pueda pues obviamente sufragar otras necesidades personales. Y obviamente no es un regalo, sino es algo que se ha ganado. Entonces, básicamente, lo que Pablo está diciendo aquí es que alguien que está obrando y que si de alguna manera hubiese una persona que tal vez pudiera decir que está en el cielo porque hizo buenas obras, estaríamos diciendo que ese hombre o esa mujer se ha ganado la salvación y no se llama gracia, entonces se le llama salario. Palabra de Dios para todos dice, cuando alguien trabaja, el pago no que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. La salvación, hermanos, no se puede ganar como un trabajo, como en un trabajo. Dios no es deudor de nadie. Siendo la salvación por gracia, nadie puede trabajar para que Dios sea su deudor. Nadie. O sea, en este caso, que los judíos decían, bueno, es que Abraham hizo tal cosa, abandonó tal cosa y esto y el otro y lo demás allá. Sí, eso lo hizo como un paso de la fe que ya tenía, no para adquirir una fe. Una cosa, hermanos, es que yo dé un paso en la fe, y otra cosa es que yo esté dando pasos hacia la salvación. Es muy distinto, ¿ok? O sea, mucha gente tiene fe subjetiva, ¿ok? Una fe subjetiva. ¿Qué cosa es una fe subjetiva? Bueno, ya les expliqué, pero una fe subjetiva es que yo creo en varias cosas que yo creo que es así, ¿no? Como que yo necesito tomar medicina porque yo oro, yo tengo mucha fe, yo oro y y Dios me sana.
Bueno, con medicamento o sin medicamento el que manda la sanidad es Dios, pero hay una fe subjetiva que muchos tienen, que piensan que eh, no es necesario orar, no es necesario ir al médico, no es necesario estar con un medicamento. Esa es una fe subjetiva, ¿ok? O sea, es algo que se puede creer o no, pero una fe objetiva es que sí o sí debes de creer en Cristo. Eso no va a cambiar. O sea, eso así es, así Dios lo hizo, así Dios lo ha revelado. ¿Ok? Entonces, la salvación es una gracia. Es una gracia. ¿Qué quiere decir una gracia? Es un regalo. Es algo que Dios dio sin nada a cambio, sin que el hombre pudiese hacer algo, eh, algo a cambio para que pudiese ganar la salvación. ¿Ok? Seguimos allí, versículo 5. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ok? Traducción viviente. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Dice ahí, versículo, palabra de Dios para todos, pero nadie puede ganarse la aprobación de Dios por su trabajo. ¿Su trabajo de qué? Pues de estarse ganando la salvación, según él. Lo que hay que hacer es creer en Dios, quien es el que puede hacer que hasta el malvado sea aprobado. Dios toma en cuenta la fe del creyente y lo aprueba. ¿Qué toma en cuenta Dios? La fe. Esto es muy importante, hermanos, porque yo sé que lo vamos a analizar más adelante en el panel de pastores, pero eso tiene que quedar bien en claro, hermanos. Eh, no se le puede añadir nada a la salvación. Y a veces hemos cometido ese error, por decir, no se le puede añadir el bautismo. Eso no es para salvarse. Es una ordenanza. No digo que no sea importante, pero no es un requerimiento para la salvación. Tampoco la Santa Cena, ¿eh? La Santa Cena no es un requerimiento para la salvación. Es una ordenanza, es importante conocerla, es importante considerarla. Sin embargo, no podemos decir que aquel que no toma Santa Cena no es salvo, porque estaríamos añadiéndole algo a la salvación. La salvación es simplemente por la fe. ¿Eh? Es simplemente por la fe. Bueno, pero ¿qué pasa con la fe sin obras? Bueno, Santiago, como muchos lo saben, Santiago se está refiriendo a la vida que sigue después de creer. Hay una vida que nos espera, que es la vida en la fe, que es una vida que está regida bajo el Espíritu. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que aquel que se da cuenta que entre más intenta guardar la ley y guardar los preceptos de Dios y es más vil y más pecador, se dará cuenta que no es por obra, sino por la fe. Entonces se empieza a dar cuenta de que no puede ganar el cielo, porque él mismo no puede guardar las cosas que Dios le está mandando. ¿Eh? Entonces, la ley tiene como propósito mostrarnos la inutilidad de todo lo que hacemos. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley es que nosotros nos demos cuenta de todo lo inútil que es nuestro esfuerzo con respecto a la salvación. ¿Ok? Óiganlo bien. Lo inútil que es nuestro esfuerzo con respecto a la salvación. Porque obviamente para las cosas de la vida o de las cosas de la fe hay que esforzarse, hay que perseverar. Entonces, es inútil nuestro esfuerzo con respecto a la salvación. O sea, nadie, por más que se esfuerce, por más que se empeñe en salvarse, se va a salvar por sí mismo. Nadie. No existe la posibilidad. Nada de nada. ¿Ok? Entonces seguimos allí, 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahora Pablo va a citar otro pasaje para reforzar la idea que está transmitiendo.
¿ok? Pablo va ahora a reforzar ese mensaje. ¿Cuál mensaje? El que el hombre es justificado solamente por la fe. Quiero que vean, hermanos, quiero que vean el cómo esta gran verdad ya estaba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, estaba velada. ¿Qué quiere decir? Estaba como que encubierta. ¿Para quiénes? Para aquellos incrédulos y para aquellos que no creían en Dios. O sea, las cosas, hermanos, por eso es necesaria la fe también. ¿Por qué? Porque la fe, si tú no crees la palabra, hermano, no la vas a entender. ¿A qué me refiero que no la vas a entender? Que no vas a entender un contexto, que no vas a entender un verso. No nos referimos a eso, sino que nos referimos a que no vas a entender el propósito por el cual Dios hizo tal cosa. ¿Ok? O sea, por eso se hablan de grandes locuras dentro de muchas aulas o dentro de muchos videos. Se hablan de muchas locuras dentro de las escrituras en el sentido de que esa gente no cree. Entonces para ellos la escritura es locura. ¿Por qué? Bueno, pues porque tratan de entenderlo bajo sus propios términos. Y eso es un gran error, hermanos. Si tú no crees la palabra va a ser tropezadero para ti. ¿Por qué? Porque tú tienes que creer, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, David vivió bajo la ley y también la señal del pacto ya estaba dada, ya que antes Pablo dio un ejemplo de alguien que vivió antes de la ley y ahora da un ejemplo de alguien que está bajo la ley. Abraham no estaba bajo la ley todavía no existía, pero David sí. Pero Pablo cita a David para mostrar que la ley no influía en la misma tónica que es la salvación por la fe. O sea, no afectó nada la entrada de la ley, no afectó nada el camino por el cual Dios había elegido para que la gente llegue a la salvación. Entonces, ¿cuál es el versículo que cita? Bueno, aquí Romanos capítulo 4 versículos 7 al 8 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo está citando aquí el Salmo 32. Y estamos aquí viendo claramente que la justificación consiste en perdonar las iniquidades del creyente. Recuerden que cuando David pecó con Betsabé, David en su agonía escribió dos salmos. Uno de ellos fue el Salmo 32. Entonces, si fue perdonado, no era perfecto y por lo tanto su justificación no tuvo por base las obras, sino la fe. ¿Ok? Nuevamente, cuando David dice aquí, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, David venía de una situación muy complicada y una situación en donde pues obviamente él se había encontrado durante un año en una insensibilidad, ¿ok? Durante un año, recordemos, hermanos, que él pues no hacía nada, o sea, había cometido el pecado por la ociosidad en la cual él se había encontrado. Después de un año, el profeta Natán va y le dice que él era como aquel que había robado la cordera de una persona que solamente tenía una cuando él tenía muchas. Y él decidió quitarle la cordera a alguien que ya tenía a un dueño, ¿ok? O sea, prácticamente Dios le estaba diciendo a David que había muchas mujeres en Israel y precisamente se iba a meter con una mujer que tenía esposo. Entonces, pasado un año, Dios le dice eso y entonces David, con el corazón que es conforme al corazón de Dios, un corazón conforme al corazón de Dios no es aquel que nunca peca o que nunca se equivoca, sino es un corazón que cuando se da cuenta de ese gran error, pues obviamente vuelve a Dios, se arrepiente, se humilla, no busca justificaciones. Entonces Pablo está diciendo, bueno, entonces si David fue perdonado quiere decir que no era perfecto y por lo tanto su justificación no tuvo por base las obras, sino la fe.
Entonces, aquí vemos algo importante. El perdón de Dios es condicional. ¿Por qué condicional? Porque tiene que creer. ¿Okay? O sea, la salvación ahí está. ¿Okay? No, no estamos negándola. La salvación ahí está y va a ser para todo aquel que en él cree. Pero esa es la condición. ¿Cuál es la condición? Creer. Y parece algo sencillo. Pero si así fuera, ¿por qué mucha gente se está yendo al infierno? Porque no quiere creer. ¿Qué no quiere creer? El Evangelio. Cree muchas cosas. Cree la evolución, cree la metafísica, cree el comunismo, el socialismo moderno, cree el capitalismo, cree el budismo, cree la santería, cree la brujería, cree eh, eh, el dualismo, cree el panteísmo, cree muchas cosas. Pero cuando se le dice que debe de dejar todo eso y confiar únicamente en Cristo, le cuesta tanto. Tanto. ¿Por qué? Porque la carne, a la carne, hermanos, no le gusta verse inútil. ¿Ok? O sea, como que el ser humano quiere tener un granito de participación en la salvación. Quiere tener un granito. Por eso vemos a las gentes que están en la televisión y dicen, bueno, es que yo también he ido a misa, yo también esto, yo también el otro, y piensan que ya pusieron su granito de arena en todo el plan de la salvación. Pues es obvio que no. Pero si tú les dices que no es así, ellos, la carne inmediatamente salta, hermanos. Y empieza a decir, no, pero es que yo también esto, yo también puedo, yo también esto, yo también entiendo, yo esto, yo el otro. Entonces, aquí vemos algo importante, como se lo dije, el perdón de Dios es condicional. La persona tiene que obedecer el Evangelio. Los pecados, hermanos, cubiertos significa tenerlos perdonados. Ahora, aquí hay otro punto, nuevamente. Dice aquí, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Pregunta, ¿bajo qué base han sido perdonadas? Si dice Hebreos que la sangre, que ni la sangre de los machos cabríos, ni las cenizas de la vaca alazana podían quitar los pecados. ¿Cómo es que estaba seguro David que Dios había perdonado su pecado? La respuesta es porque creyó a Dios. Nuevamente, es el mismo punto. Abraham creyó a Dios, David creyó a Dios. Nuevamente, no es lo mismo creer a Dios que creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios, a su manera, pero cree. ¿Por qué? Porque hasta el ateo necesita creer en Dios para luchar contra algo. O sea, un ateo que no cree en Dios, pues contra qué va a luchar. Pero no cree como salvación, hermanos, cree como los demonios. Santiago dice, ¿no? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia entre la fe que salva y la fe que solamente tienen los demonios? Que los demonios saben que Dios existe, pero no lo obedecen. Es lo mismo que hace un ser humano. Muchos sí saben que Dios existe o creen que Dios existe y que por allá ha de andar, pero no se someten a su voluntad, no se someten a sus mandamientos y no se someten al Evangelio. Por lo tanto, hermanos, esas personas van a tener una pérdida de eterna condenación. Entonces, David, aquí en este pasaje, dice aquí, sus pecados son cubiertos. Bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Ok? Tres cosas que trajo Cristo. Número uno, perdonó nuestros pecados. Ya saben que la base de esto es la sangre de Cristo. Cuando hablamos de la sangre de Cristo en la Biblia, hablamos de esto, del perdón, hablamos de un pago, hablamos de redención, hablamos de propiciación. De eso hablamos. Entonces, de eso hablamos de la sangre, no hablamos de protección, de que no, pues me cubro con la sangre de Cristo, porque, y sacan ese razonamiento de cuando la 10ª plaga de Egipto.
¿ok? Pero la sangre ahí no quería decir me voy a cubrir con la sangre, no se refiere a eso, hermanos, sino que la sangre se refiere a alguien que murió. Yo lo dije apenas en una clase que di aquí a la iglesia. Básicamente, hermanos, en esa 10ª plaga también Israel murió. También. Pero espiritualmente hablando, murió. ¿Por qué? Porque alguien murió en su lugar. O sea, básicamente la 10ª plaga habla un poco sobre nacer de nuevo. Y lo dice Romanos más adelante, para que nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. ¿Okay? O sea que ese es el nacer de nuevo. ¿En dónde? Pues obviamente la sangre habla de que la sangre es la vida. Entonces, luego dice aquí, número 2, que son cubiertos. Son cubiertos. Significa entonces, hermanos, que hay un pago. Hay un pago. No con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Hay un pago que debía pagarse. ¿A quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el que fundó la ley y todo pecado es contra su santidad. Bienaventurado el varón a quien no se inculpa de pecado. Número 3, conciencia limpia. El hombre, hoy en día, hermanos, ¿por qué creen que va al psicólogo? Porque trata de limpiar su conciencia. Y piensa que limpiar su conciencia es decirle a alguien más lo que él ha hecho. Y yo no digo que eso no funcione, hermanos, platicar con ciertas personas y pues pedir un consejo o pedir tal vez una orientación en algo. Sin embargo, hermanos, solamente el que puede limpiar nuestras conciencias es el Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor es el Señor de la ley. La conciencia está muy ligada a, obviamente, la ley de Dios. Esa ley que tenemos conciencia significa con conocimiento dentro. Entonces el hombre cuando comete cierta acción o cierta parte de que sabe que está mal, su conciencia inmediatamente lo acusa y hay gente que llega al punto de no dormir. ¿Por qué? Su conciencia lo acusa. Uno de ellos, hermanos, ahora que me viene a la mente, es este hombre que hizo la película del Guasón, ¿se acuerdan? En esta película del Caballero de la Noche. Ese hombre del Guasón se suicidó. ¿Qué? Pero dicen que antes de suicidarse él llevaba ya 4 días sin dormir. Y una de las razones es que dice que escuchaba voces que no lo dejaban dormir, que se sentía con miedo. Eso era su conciencia. ¿Por qué? Porque, hermanos, la gente, pues obviamente, esa gente de la farándula son los que la vida más miserable tienen. Porque, hermanos, parece que tienen todo, pero a la vez no tienen nada. Y aquello que pensaban que podían haber alcanzado con dinero, nunca lo alcanzan. ¿Y qué más pueden hacer, hermanos? ¿Qué más pueden hacer? Por eso se sienten así miserables. Y muchas de esas personas, otro ejemplo de ellos, Robin Williams. Robin Williams también se suicidó. ¿Por qué? Porque dicen que, pues obviamente, él ya tenía bastantes días también sin dormir. Que dice que no estaban bien, siempre andaban paseándose en su casa, o sea, cosas así, hermanos, que suceden cuando la conciencia no está limpia. Y el único que te puede limpiar la conciencia es el Señor. ¿Con qué? Hay que pagar ese precio. O sea, la conciencia te dice, es que tú hiciste esto mal y tienes que decirlo, ¿no? Tienes que decirlo. Tienes que, no sé, tienes que ir a la cárcel para que purgues ese pecado, para que pagues esa culpa. Y obviamente si Dios lo permite eso va a pasar, pero con quien debemos confesar nuestros pecados es con el Señor. Por eso es importante la confesión, pero no ante el Padre, ante un padrecito, sino ante Dios. ¿Por qué es importante? Porque así la conciencia se limpia. Por eso muchos dicen, ay, es que si tú supieras lo que yo he hecho, pues no es necesario que me lo digas a mí. Lo que has hecho, díselo al Señor. ¿Por qué? Porque Él sí te entiende, Él estuvo presente y Él puede limpiar ese pecado para que ya no se te inculpe de pecado, ya no tengas esa parte de culpa. ¿Ok? Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Los pecados cubiertos, hermanos, significa tenerlos perdonados. Dios sí puede perdonar los pecados, pero no el hombre. Pablo establece una verdad grande por el ejemplo de Abraham y el testimonio de David, y los judíos no podían refutar este ejemplo y el testimonio de estos dos. ¿Okay? Por eso es importante, hermanos, que cuando argumentemos, la palabra debe ser nuestra base. No podemos argumentar simplemente por el yo creo. Tenemos que argumentar bajo la base de las escrituras. Seguimos allí, Romanos 4 del 9 al 10. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Pregunta, ¿cuál bienaventuranza? La bienaventuranza del perdón. Eso se está refiriendo, el contexto es ese. Pablo citó a David diciendo: bienaventurado el varón a quien no se le inculpa de pecado y a quien se le han cubierto los pecados. Bueno, esta bienaventuranza ¿es solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ok, nuevamente, otro punto. Otro punto que va a abordar Pablo es que muchos judaizantes habían añadido, de hecho, por eso se hizo un concilio, si lo recuerdan, en Hechos, se hizo un concilio donde se trata este asunto. ¿Cuál es el asunto? Que había cristianos gentiles que se habían convertido, ¿okay? O sea, gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y eso era algo nuevo para la iglesia. ¿Por qué? Porque al principio los apóstoles pensaban que la salvación era únicamente para los judíos. ¿Se acuerdan de la pregunta que le hicieron y que Jesús no le respondió? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ya teniendo todo el contexto de todas las escrituras, hermanos, nos damos cuenta que Dios ha restaurado ese punto, hermanos. Dios ha restaurado el reino de Israel, pero no como ellos lo creían. El problema es ese, hermanos. Los judíos pensaban lo mismo que con David. Que cuando David, recuerden, David fue el único rey, además de su hijo, que tuvo todo el Reino Unido. Recuerden que después, con la salida de Salomón y la entrada de Roboam, el reino se dividió en dos. Entonces David, podemos decir que es el ejemplo claro de lo que es tener un reino unido. Entonces le preguntan eso a Cristo y Cristo les dice que no les toca saber esa parte. Pero hermanos, Él ya ha restaurado esa parte, pero no como ellos lo creían, de restaurar solamente la nación, sino hablamos de la iglesia. Entonces, retomando el punto, viene el concilio para hablar sobre este asunto. Y los judaizantes que estaban allá adentro, que eran muy celosos de la ley, ellos decían que debían circuncidarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos pensaban que la salvación era una consecuencia de la circuncisión. Pero, obviamente, los apóstoles ya más centrados dijeron que si se circuncidaban, tenían que guardar la ley, lo cual era imposible, y que por qué querían poner una carga para ellos, la cual ni ellos, ni sus propios hijos, o ni sus propios padres habían podido llevar. Y recuerden que se les prohibió comer sangre y que no iban a guardar las cosas de la ley, ¿ok? Y que se abstuvieran de los ídolos. Entonces, nuevamente Pablo entra aquí a este punto y entonces les dice: bueno, a ver, entonces
Abraham se salvó por la fe, sí. ¿Estaba en la incircuncisión o en la circuncisión? No, pues estaba en la incircuncisión. Entonces llegamos a conclusión de que la salvación es por la fe. ¿Ok? Entonces, nuevamente, hermanos, cuidado con tratar de añadir. O sea, no se le puede añadir a la salvación nada. O sea, no es necesario que una persona, por decir, vaya a la iglesia para ser salva. No es necesario. Entonces, ¿para qué es la congregación? Bueno, sirve para otras cosas. ¿Ok? Sirve para otras cosas. Una de las cosas que la congregación debe de ser, como dice la palabra, debe ser columna y baluarte de la verdad. Es decir, que cuando las personas quieran saber de verdad cómo es el matrimonio, la congregación debe ser el lugar donde deben buscar esa respuesta. No es en los sociólogos, no es en el psicólogo, no es en el psiquiatra donde deben buscar esa respuesta. Otra pregunta a la cual la gente debe buscar la respuesta en la congregación o en la iglesia, más bien dicho: ¿quién soy? ¿Quién me creo? ¿Por qué soy así? ¿Quién va a contestar esa respuesta? Los antropólogos pues le van a tratar de responder. Tal vez los politólogos, pero quien va a responder eso debe ser la iglesia a través de las escrituras. Entonces, ¿es la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? No, no. Entonces aquí entendemos algo, hermanos. Y como se los he dicho desde que iniciamos Romanos, los judíos también requieren creer. Si ellos no creen en Cristo, se van a ir al infierno. O sea, ellos no tienen ningún punto especial en el punto de la salvación para decir, bueno, ellos no necesitan esto. No, lo necesitan, hermanos. ¿Qué necesitan? Creer. Si ellos no creen, hermanos, están condenados. Porque el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, aún esa parte que da inicio a el punto de la ley no existía. Por lo tanto, no podemos decir que se requiere algo más que la fe para ser salvo. No se requiere otra cosa más que creer. ¿Creer qué? Que Jesús es el Hijo de Dios y que vino y que ocupó nuestro lugar y que ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Okay? David, hermanos, recibió justificación en la circuncisión. Por lo tanto, la salvación es tanto para los judíos como para los gentiles. Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Así también el gentil lo puede ser. ¿Y a quién nunca le fue mandada la circuncisión? La circuncisión era una señal externa de que los judíos eran el pueblo escogido de Dios y no para salvación. Que nunca la circuncisión fue dada para salvación. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal ¿de qué? Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que la circuncisión vino después de creer o de obtener la salvación, no antes. Nosotros ahora, ¿qué recibimos, hermanos? En vez de una circuncisión, recibimos el Espíritu Santo. Recuerden lo que dice Efesios. Efesios dice que el Espíritu Santo es las arras de la posesión adquirida. Ya no recibimos la circuncisión como una señal. Ahora lo que recibimos es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, ¿para qué sirve la circuncisión? Es una señal. ¿Quiénes son todos los creyentes no circuncidados? Pues nosotros, los gentiles. Entonces, entendemos aquí que ninguna ceremonia física puede producir cambios espirituales, pero los judíos de los tiempos de Pablo confiaban mucho en las ceremonias, y es por ello que se circuncidaban pensando que eso traería salvación a sus vidas, pero estaban en un gran error, ya que eso no producía salvación. Entonces, lo que debemos imitar de Abraham es su fe, es su creer a Dios, no su circuncisión. ¿Ok?
Eso es muy importante porque muchos dicen, bueno, es que si nosotros queremos entender la Biblia, necesitamos, la Biblia fue escrita en hebreo, hay que volvernos hebreos. Eso es un razonamiento muy terrenal. Yo no estoy diciendo que que no estudiemos el hebreo, si podemos estudiarlo, que bueno. Creo que nos haría abrir un poquito más el panorama y entender un poquito más el punto lingüístico. Pero lo que más se necesita para entender las escrituras es el Espíritu de Dios. Eso es lo que más se necesita, hermanos. Y lamentablemente muchas de esas personas no lo tienen. Ellos dicen que lo tienen y tal vez pueden fingir por un tiempo, pero hermanos, no se puede fingir para siempre. No se puede fingir para siempre. Hay mucha gente que finge que es cristiana y hasta asiste y levanta las manos y habla como tal, ¿no? De bendiciones, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios. Pero tarde o temprano, hermanos, el árbol se conoce por su naturaleza o por lo que hace. O sea, hermanos, tarde o temprano, como dijo Pedro, el perro va a volver a su vómito. O sea, eso es su naturaleza. O sea, no es porque, o sea, no querramos que una persona se comporte creyente cuando no lo es. Lo mismo pasa aquí, hermanos. O sea, la circuncisión llegó a Abraham cuando él ya había creído. Por lo tanto, todo lo que vemos después, que sacrificar a su hijo, que buscar a esposa para su hijo, que el punto de la cueva de Macpela, todo eso, hermanos, todo eso es una prueba de lo que Abraham era por la fe. El punto cuando se separó de su sobrino, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, a donde tú vayas a la derecha yo iré a la izquierda, y dice que Lot miró toda la llanura del Jordán, que era como de riego y era verde, y él eligió esa parte. O sea, él eligió, hermanos, lo que es lo más racional de elegir según el mundo. Pero, hermanos, Abraham eligió la fe. Y la fe, hermanos, va muy en contra de lo que el mundo dice que debe de ser. Por eso, hermanos, el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él, no le conoció a Dios. ¿Por qué? Porque se debe conocer a Dios por la fe. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. La circuncisión no es condición previa ni pudo influir en la justificación de Abraham. Por eso fue algo que tuvo lugar solo posterior para sello o señal de la justicia de la fe recibida antes. Entonces, ¿para qué sirvió la circuncisión? Es una señal del pacto de que Dios haría de Abraham una gran nación. Solamente para eso, ¿no? Es para recordar que Dios le había prometido a Abraham que de él saldrían muchas naciones. Génesis capítulo 12. Mira las estrellas y cuéntalas si puedes contarlas, así será tu descendencia. No le dice cuéntalas y a ver si te salvas. No, eso ya lo tenía, hermanos, eso ya lo tenía. Lo que no tenía era un hijo. Eso sí no lo tenía, ¿no? Le dijo, yo te haré una gran... Y le dijo, ¿qué me darás si no es que no he tenido hijo? Y mi heredero será este Damaseno. Y le dijo Dios, no te va a heredar sino un hijo tuyo te heredará. Señal de esa promesa, la circuncisión. Esa es una señal de la promesa, pero no para salvarse, hermanos, sino de que Dios haría de él una gran nación. Último verso a analizar, versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino de la que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Nuevamente, por eso decimos, hermanos, que Abraham es el ejemplo claro de lo que es vivir por fe. Es el ejemplo claro de lo que es vivir por fe. Abraham, como tuvo fe antes de la circuncisión, la salvación es para los que no se han circuncidado. Y los de la circuncisión, porque de él vienen los judíos, es decir, los circuncidados.
Entonces, Abraham tuvo fe antes de la circuncisión y fue justificado antes de ser circuncidado. Por lo tanto, es un ejemplo tanto para los gentiles como para los judíos. La justificación de Abraham, hermanos, tuvo lugar unos 13 años antes de ser Abraham circuncidado. 13, casi 13 años antes, Abraham ya era salvo. Creyó incluso antes de que naciera Ismael. Fue la fe que tuvo estando en la incircuncisión la que constituyó padre de todos los creyentes no circuncidados. Entonces, ¿por qué decimos que Abraham es nuestro padre? Porque seguimos sus pasos para salvación, es decir, obedecemos. Obedecemos. Esa es la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana es una vida que se debe de basar en la fe. La vida cristiana es una vida que debe basarse en la fe. Pero viene ahora otra pregunta. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? Porque todos tenemos fe en algo. Mira, cuando tú hables el grifo de un lavabo o de tu lavatrastes, tú tienes fe de que de ahí va a salir agua. Tú tienes esa fe subjetiva, ¿ok? O sea, no es fe para salvación. O sea, es una fe que tú dices, bueno, pues cuando tú te subes a un transporte, tú tienes fe que ese transporte va a avanzar y te va a llevar a tu destino. Tú tienes esa fe, ¿ok? Es más, mira, cuando tú te conectaste, cuando tú te levantaste hoy en la mañana, tú tuviste fe que ibas a tomar una clase. Y podías ser decepcionado, ¿no? Porque dicen, es que yo creía que sí iba a haber clase y al final no hubo. Bueno, tú tuviste fe, subjetiva, pero la tuviste, ¿ok? Entonces, ¿fe en qué? La respuesta es en la palabra. En eso se debe basar la fe cristiana. La fe cristiana se debe de basar en la palabra. No es solamente creer por creer. No, así no funciona. Debemos creer la palabra. Bueno, ¿qué debo de creer? Varias cosas. Por decir, muchos citan el pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos el contexto de ese verso. Pablo está hablando de que él sabía vivir en la opulencia y en la pobreza. Todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Bueno, yo también creo ese verso. Bueno, ¿cómo se va a demostrar que lo crees? Cuando lo vives. Ahí se demuestra si sí crees o no. Hermanos, es bien fácil decir yo creo en Dios. ¿Cuándo se demostró que si el pueblo de Israel creía en Dios o no? En el desierto. Recuerden lo que Dios dijo en Deuteronomio con respecto a Israel. Y Dios a propósito los hizo entrar en un desierto. Y a propósito les hizo padecer pan. O sea, que les faltara un poco. A propósito, ¿para qué? Para que entendieses que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, es decir, debes de entender que antes de recibir debes creer. Debes creer, hermano. Entonces, muchas veces Dios permite un poco la necesidad de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que entendamos que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, antes de recibir, hermanos, debes de creer. ¿Cómo se demuestra que alguien no cree cuando recibe? Porque piensa que lo hizo él. Entonces ese cuate no cree. Esa persona no cree. ¿Por qué? Porque él nada más cree en sí misma, pero no cree en Dios. No le cree a Dios. Por eso, hermanos, vemos tanto pesimismo en la iglesia. Porque no hay fe. De hecho, Jesús lo preguntó. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanos, eso es lo que más falta hoy en día. La gente cree en muchas cosas, menos a Dios. Como se los dije, o sea, cree hasta en cree los ovnis, cree los reptilianos, cree la gente que viaja en el tiempo, cree muchas cosas que están en el internet. Les es más fácil creer eso que creer en la palabra de Dios.
En verdad, hermanos, es increíble lo que la gente puede creer. Pero así es, hermanos. Pero a nosotros, hermanos, no nos debe, no nos debe estar, eh, no nos debe ser un estorbo, hermanos. Todo lo que ocurre, debemos creer en Dios. Lo que dijo Cristo, Juan 14, ¿no? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. Entonces, hermanos, la vida cristiana es eso, ¿ok? La vida cristiana es eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendito seas por este tiempo y gracias, Señor, por permitirnos eh, vivir para ti y, Señor, entender esta palabra, esta parte, Señor. Tu siervo Abraham, de verdad, un hombre que fue ese ejemplo claro de lo que es vivir por la fe. Y que, Señor, nosotros también queremos vivir así, Señor, vivir por la fe. ¿Cómo? Creyéndote lo que tú dices a través de tu palabra. Si tú lo dices allí es verdad, Señor, y debemos creerlo y vivir en esa gracia. Bendito sea, Señor. Gracias por este día y gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas en esta hora y danos, Señor, buen día y buena entrada y buen salir. Gracias, Señor, por todo en nombre de Jesús. Amén.